Mis hermanos, buenos días. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente hoy, 24 de diciembre, después de haberle cantado con estos cantos bíblicos que recuerdan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comentarles el tema de la prédica de hoy, porque han pasado varias cosas estas semanas. Por supuesto, damos gracias a Dios por los dos primeros mensajes que compartieron Arturo y Jesús relacionados con la Navidad, pero quiero, antes de entrar al tema de hoy, si estuvieron atentos a aquel anuncio que dio la Iglesia Católica, que se autoriza desde ahora la bendición a lo que ellos llaman parejas irregulares. Fíjense nada más el nombre, parejas irregulares. Según ellos no están en pecado, están irregulares. Y entre ellas, pues las parejas del mismo sexo. O sea, aprobaron la bendición de parejas del mismo sexo. Todavía no el matrimonio, pero para allá va. Para allá va, y lo vamos a ver al tiempo, la realidad que no se puede bendecir lo que Dios condena. No se puede bendecir lo que Dios condena. En fin, tenerlo presente, son señales de los últimos tiempos: apostasía, maldad, inmoralidad, inclusive por una iglesia católica que, apartada de la verdad, conservaba algunos principios bíblicos, cada vez menos. Bien, vamos hoy a hacer una reflexión sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Reflexiones sobre la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un hecho extraordinario por donde quiera que le veamos. Para nosotros representa salvación, para nosotros representa tantas cosas que Él nos ha dado desde que creímos en Él como Señor y Salvador, pero es un evento histórico también. El mundo entero fue partido en dos a raíz del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaba yo viendo datos que la Navidad se celebra en más de 160 naciones en todo el mundo. Se calcula que alrededor de 300,000, traemos ahí como un eco, sí, ¿no? A ver si nos ayudan, Chuy. Fíjense, más de 160 naciones en todo el mundo celebran la Navidad. Se calcula en más de 3,000 millones de personas que celebran la Navidad, y otro tanto similar que de manera indirecta la celebran. No estamos diciendo que lo hagan bien, que lo hagan correctamente, pero recuerdan de una u otra manera el nacimiento de Jesucristo. Hemos explicado claramente en otras enseñanzas que no hay ningún dato serio que indique que Jesucristo nació un 24 de diciembre. No hay datos. Los teólogos estudiosos de los tiempos de la historia bíblica, pues la mayoría dicen que pudo ser en el mes de marzo, abril. Algunos pocos hablan de septiembre. La mayoría, les digo, van por el mes de Nisan, que es marzo, abril, pero ningún dato indica que haya sido un 25 de diciembre. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? ¿Por qué gran parte de la humanidad celebra este día? Pues también lo hemos visto, pero les voy a hacer un súper resumen. De entrada, todos sabemos que Navidad viene de nativitas, natividad, que significa nacimiento, y hace referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Él no vino a existir hace 2000 años, Él vino a nacer como hombre. De hecho, Juan, el Evangelio de Juan dice así, Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Jesucristo no vino a existir
vino a nacer como hombre, pero Él era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, tenemos claros que no vino a existir Jesús hace 2000 años, sino que vino a nacer como hombre con un propósito que vamos a recordar en unos momentos. Juan, en el versículo 9, lo sigue diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. O sea, ese niño Jesús que como hombre nació, era Dios hecho carne, que creó el mundo entero, donde vino a nacer. Y bueno, aquí dice, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, y viene algo maravilloso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una verdad que también hemos explicado. La gente es muy dada a decir, todos somos hijos de Dios, todos son hijos de Dios. Incluso el señor Francisco, que le llaman el Papa, decía, ¿cómo yo voy a juzgar a los homosexuales? Todos somos hijos de Dios. No, la palabra de Dios dice que son los que creen en su nombre. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios únicamente aquel que le ha recibido, que ha creído en Jesucristo. Bueno, la Navidad en realidad tuvo su origen 400 años después de Cristo, después de que Cristo vino, nació y murió. Alrededor de 4 siglos después se empezó a establecer esta fecha de diciembre como celebración de la Navidad. La iglesia romana, que para aquel tiempo, fíjense, para aquel tiempo en el siglo III, el emperador Constantino, muy abusado, hizo del cristianismo una religión. Y obviamente para tener más seguidores y como gobierno tener más poder, si tengo a la religión, si tengo el poder, tengo al ejército, lo tengo todo. Y se creó lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Entonces sucede que pasados varios años después de ese evento, donde además se nombra al primer papa, bueno, al segundo dicen ellos, porque dicen ellos que el primer papa, ¿quién fue? Pedro, ¿no? Según ellos. Bueno, el asunto es que por allá del año 350 hubo un papa, Julio, que al ver que en diciembre había una cantidad de fiestas paganas, adoraban al sol, adoraban a Saturno, entonces decía, ¿cómo conglomerar todas esas adoraciones y celebrar a Jesús? Pues tomaron las mismas fechas en las que celebraban al sol, imagínense nada más, ¿no? Entonces, finalmente, 4 años después, por ahí del 354 después de Cristo, fue el Papa Liberio quien ya decretó el 25 de diciembre como el día de Navidad, el día de celebrar el nacimiento de Cristo. Y así lo establecieron hasta nuestros días. 24 de diciembre le llaman Nochebuena, 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. Nosotros como cristianos sabemos que no nació en esta fecha, pero qué importante es celebrar, como decían los cantos, celebrar a Jesucristo, tener una fecha donde celebramos, aunque sabemos que no fue necesariamente en esta fecha, pero como todo cristiano dice 2 Timoteo 4:2, que debemos predicar la palabra, que instemos ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué mejor momento que de alguna manera, aunque equivocadamente celebra gran parte la Navidad, pues nosotros hablarles del verdadero nacimiento de Jesucristo y su propósito para haber venido a esta tierra? Amén. Tenemos que aprovechar, es una fecha de muy buena oportunidad, hay celebraciones, reuniones en los trabajos, hay reuniones en las escuelas, algunos reciben familiares que no son cristianos, que vienen en estas fechas. Es un tiempo excelente para seguir compartiendo, como siempre debemos hacerlo, de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿a qué vino? Lo sabemos, dice 1 Pedro 3:18,
que Él padeció una vez por los pecados, que el justo vino por los injustos para llevarnos a Dios. Ese es el propósito por el que vino a nacer. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ese es el mensaje que debemos dar siempre, el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que un día vendrá, y que todo aquel que arrepentido de sus pecados crea en Él tendrá vida eterna. Entonces, si yo celebro a Cristo, si yo me gozo de que Cristo nació sin participar de ritos paganos y cosas que el mundo hace, no tiene nada de malo celebrar en una fecha como hoy que Jesucristo nació. Porque hay corrientes cristianas, un tanto de corte legalista, que todos satanizan. Navidad es del demonio, el arbolito de Navidad es un demonio, y cuidado, una vez en una casa un hermano dijo, es que ahí está un demonio. Y en fin, si reducimos la Navidad a todo este comercialismo que se ha hecho, a toda esta parafernalia, a todas estas costumbres paganas que sí el cristiano no celebra. Por ejemplo, a lo largo de los años se creó ese personaje siniestro que muchos le llaman Papá Noel, San Nicolás, o ¿cómo le llaman? Santa Claus. Y claro que es un personaje siniestro. Y claro que yo creo firmemente que detrás de ese personaje está Satanás. Porque si hay algo que hace ese personaje es distraer la mirada de Jesucristo. Hay muchos niños y tristemente aún cristianos. Esta es la parte triste. El mundo sin Cristo no conoce a Dios. Pero cristianos que relacionan la Navidad con Santa Claus. Esa es la parte triste. Desde chiquillos les hacen creer en mentiras y el cristiano no participa de mentiras, ¿no? Entre los que no heredarán el reino de Dios están los mentirosos. No solo los adúlteros, no solo los homosexuales, no solo los avaros, también los mentirosos. Entonces, no participemos como cristianos de mentiras. Ay, es que es una mentira piadosa, le digo que es Santa Claus y que van a venir los reyes y Melchor Gaspar y etcétera, etcétera. El cristiano entonces se encuentra participando, ahí sí, de algo pagano. Pero si les enseñamos el verdadero propósito de la Navidad, eso es lo que debemos de hacer. Entonces, sí hay corrientes que no se debe celebrar y hay una pugna y ¿por qué celebras? Y el arbolito. Pero si yo como cristiano cada día adoro a Dios, cada día sirvo a Cristo, tengo una relación con Él, y en estas fechas me reúno con mi familia y a lo mejor cenamos algo especial y recordamos que Cristo nació con un propósito, no tiene nada de malo. Mientras no participemos de cosas paganas, hoy vieron los coros, no cantamos el burrito tamalero, o ¿cómo se llama? O sabanero, ¿no? ¿O sí? ¿Era tamalero o sabanero? Bueno, pero el nacimiento de Cristo, estoy haciendo unas reflexiones, ahorita vamos a ir a la palabra, pues es un evento grandioso, extraordinario para toda la humanidad. Los evangelios, si se dan cuenta, los evangelios centralmente hablan del ministerio de Cristo. Su ministerio, formó 2 apóstoles, dio enseñanza, su propósito principal, morir en la cruz, resucitó y ascendió al cielo a la diestra del Padre. Pero por ejemplo, 2 evangelios, Mateo y Lucas, dedican los primeros 2 capítulos ¿a qué creen? A hablar del nacimiento de Cristo. 2 capítulos enteros, léanlo. Mateo es un poco más técnico porque habla a los judíos, donde quiere mostrarles claramente que Jesucristo era el Mesías que esperaban, y habla de genealogías y habla de una serie de nombres del origen de Cristo, etcétera, etcétera. Lucas también. Entonces 2 capítulos y de ahí todo el ministerio de Cristo. Ningún evangelio habla de la vida y de la juventud de Cristo. Dios en su soberanía reservó esa parte porque lo principal era que nació y su ministerio. Juan habla del nacimiento de Cristo, pero de una manera evangelística. El único que no habla del nacimiento de Cristo, ¿saben cuál es? Marcos.
Marcos se va directamente a Juan el Bautista, el bautizo de Jesús y su ministerio. Entonces, claro que es importante, pues la Biblia y los evangelios dedican 2 capítulos, Mateo y Lucas, para hablar del nacimiento de Cristo. Entonces, de repente, cuando alguien, digamos, de corte legalista te dice, no, pues ¿por qué celebrar la Navidad si tuvo un origen pagano? No hay que celebrarla, etcétera, etcétera. Si yo lo hago bajo principios bíblicos, recordando a Cristo, dándole gracias a Dios, no tiene nada de malo. Un día les voy a contar una anécdota que nos contó un pastor para demostrar esta cuestión del paganismo, y que llegó un hermano con él, porque en esa iglesia habían puesto un árbol de Navidad y decorado con luces. Entonces llegó este hermano indignado, enojado, encolerizado: pastor, nos estamos yendo al mundo, somos paganos, ¿por qué ese árbol, esos focos? Yo jamás voy a participar de algo pagano o de origen pagano. Lo primero que hizo el pastor, le citó, pongo los versículos, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me edifica. Y luego le citó 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿qué dice ahí? Para la gloria de Dios. Entonces le dijo: a ver, si yo lo hago sin violar los principios bíblicos, estamos exaltando a Cristo, buscando la gloria de Dios, ¿qué tiene de malo? Y entonces el pastor, se le vino este dato interesante, le dijo: a ver, mi hermanito que no participa en nada pagano, ¿usted dice que jamás va a participar en algo pagano o de origen pagano? Jamás, pastor. Le dijo el pastor: mire, ¿usted trabaja? Sí, pastor. ¿Y donde trabaja le dan aguinaldo? Sí, pastor. Cada año en diciembre me dan mi aguinaldo. 15 años tengo trabajando y recibo fielmente mi aguinaldo. Y le dijo el pastor: a ver, le voy a decir una cosa. ¿Sabía usted que el aguinaldo viene de una fiesta pagana, una celebración pagana en los celtas hace cientos de años, que se llamaba Eginat? De ahí el nombre aguinaldo. Y entonces se les daba dinero o algunas cosas a los demás para que sus dioses les bendijeran en el fin de año y el año que estaba por comenzar. Entonces el aguinaldo, le dice, es de origen pagano. Y si usted no celebra nada pagano, vaya y devuelva su aguinaldo a la empresa donde trabaja. No, pastores, a ver, pues no, que no celebras nada de origen pagano. El punto es con qué propósito lo hago. Ni devolvió el aguinaldo. Imagínense, ay, no, ya no lo voy a recibir. ¿Cuántos recibieron aguinaldo aquí? Pues hay que devolverlo, ¿no? Bajo este principio. Entonces, no, muchas veces estos son cuestiones legalistas. Una vez llegó conmigo una persona de una secta que se llama los adventistas. Y me decía: ¿por qué se reúnen en domingo si el domingo se adoraba al sol? Sí, pero yo adoro a Cristo. Y no solo el domingo, lo hago el lunes, y lo hago el martes, y el miércoles, y el jueves, el viernes, el sábado. Y nos congregamos como iglesia con un propósito: no adorar al sol. Pues los que adoran ídolos todos los días. Entonces no podríamos celebrar nunca, porque cada día, han visto que cada día hay un santo, cada día hay un ídolo, cada día hay en México cada día hay una fiesta pagana, que si San no sé qué, y que si no cooperas para la fiesta del pueblo, sí o no. Entonces no podríamos adorar a Dios nunca, porque el Señor es el Señor del sábado y de todos los días. Amén. Pero hay esas corrientes, pues. Un día estábamos en una reunión y en un restaurante, y llegó el mesero: ¿qué va a tomar? Yo, agua, por favor, agua, solo yo agua de sabor. Y un hermano: a mí me trae una coca. Y que se para un hermano: hermano, no pida eso, la coca es de Satanás, y yo le exhorto en el nombre del Señor. Ay, miren, lo único malo es que sí, la coca hay que cuidar el consumo, es mucha azúcar, ahí está lo malo de la Coca-Cola. Pero así hay estas situaciones que se llaman corte legalista. Pero cuidado con el otro extremo, un cristianismo light,
donde todo aceptan. Me pasaron un video donde está el pastor y miren, tenemos un invitado especial y entró un señor, ¡jo, jo, jo, jo! Llevaron al Santa Claus a la iglesia. O sea, el extremo, o sea, tenemos que venir a la palabra de Dios y hacer y guiarnos por los principios bíblicos. Amén. Entonces, ya lo dijimos, los evangelios, aunque se centran en el ministerio, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre, pues dos evangelios muy claramente hablan de Cristo, de su nacimiento. Entonces, el nacimiento de Cristo, por donde le veamos, es extraordinario. Hoy, aunque no haya sido un 25 de diciembre, pero hoy en todo el mundo estamos a 24 de diciembre, ¿después de quién? ¿De Buda? 24 de diciembre del 2023, después de Mahoma, de Cristo. Toda la humanidad. El otro día me dice una persona, no, pero los chinos tienen su propio calendario. Sí, pero si quieren hacer una transacción comercial tienen que tomar la fecha real. Aunque tengan su año chino y el año del oso y el año del gato, ¿no? Han visto todos los dioses que tienen. Pero, claro, ahora ha venido una corriente que quiere quitar esto, antes de Cristo y después de Cristo. Hay quienes dicen antes de la era común y después de la era común, no sé si lo sabían. Entonces, lo que quieren es borrar a Jesús del mapa, pero no lo podrán hacer. No se puede, o como pasa, no sé si recuerdan que en la televisión, en los comentaristas de televisión siempre decían feliz Navidad, aunque lo hacían de una manera amable, cortés, quizás sin entender el centro del mensaje del nacimiento de Cristo, pero se referían a la Navidad como el nacimiento de Cristo. Hoy, ¿qué dice la gente? Felices fiestas. Como que para ser muy político, felices fiestas. Lo peor que hasta cristianos ya cayeron en eso. Hermano, felices fiestas. Como que no quieren entrar, que alguien diga, ay, ¿por qué me dices Navidad si yo no creo? No, mis hermanos, quieren borrar a Cristo, pero ni Cristo ni su palabra pasarán. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como veremos en un momento. Entonces, claro que el nacimiento de Jesucristo es importantísimo. ¿Sabían que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos vivieron en esa época? No, fíjense, por primera vez sucedió esto a nivel global, que se manifestó, que fue notorio, que el 24 de diciembre de 2014 estaba la Primera Guerra Mundial en su apogeo, el eje Berlín-Roma-Tokio estaba al ataque del enemigo y estaba la guerra en su punto más cruento y suspendieron todas las hostilidades el 24 de diciembre por casi 36 horas. Paró una guerra. ¿Por qué? Por el nombre de Jesucristo. Hoy estaba en duda, ya no alcancé a leer la nota porque parece que Israel iba a parar el ataque a Gaza y estaba la situación. Yo creo que sí lo pararon. Ucrania pararon las hostilidades bélicas, Rusia. De hecho, Rusia propiamente lo celebra por ahí del 6-7 de enero, pero paran, hasta la guerra para. La gente le dan el día como inhábil. ¿Se da el día inhábil por el nacimiento de Mahoma? Alguien puede decir por Benito Juárez, ¿no? Pero aquí es a nivel mundial, ¿no? No fue cualquier nacimiento, es el nacimiento de Dios que decidió hacerse hombre. Dios, que dice Filipenses 2:9 y que lo leyeron mis hermanos en las pasadas dos prédicas, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él exaltamos, al que es nombre sobre todo nombre. Lo más relevante no es si nació el 25 de diciembre o en marzo o en abril. Lo más relevante es que nació. Lo más relevante es que vino a esta tierra. Lo más relevante, como el canto Gozo en Luto, que cantamos hace un rato, que vino a nacer para morir por nuestros pecados.
Eso es lo que celebramos. Es un gozo saber que alguien pagó por mí no teniendo yo esperanza. Fíjense, versículos antes dice Filipenses 2:5 y habla del nacimiento de Cristo. Quiero que lo vean. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Ese habla de su nacimiento. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando nació él, dejó su deidad para convertirse en hombre, o sea, se despojó de sus privilegios divinos para venir a esta tierra y dice, hecho semejante a los hombres. Y luego viene el propósito, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó, vino a nacer, ya todos sabemos la historia por los evangelios, en un pesebre, no les abrían la puerta, era el Hijo de Dios. Dice la versión Dios habla hoy, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces, claro que es extraordinario su nacimiento, claro que hay que tenerlo presente. Por supuesto, lo más importante es el motivo por el que vino a nacer. Pero fíjense, de su nacimiento se profetizó cientos de años antes. ¿Conocen a alguien de quien se haya profetizado su nacimiento? Que digan, no, 700 años antes que dijeran, va a nacer Javier. No, de Jesucristo se dijo dónde iba a nacer, cómo iba a nacer, qué iba a nacer de una virgen, dónde iba a vivir, todo. Bueno, del nacimiento a la muerte de Cristo se cumplieron más de 150 profecías. Porque es el único y verdadero Dios, Jesucristo. Recordemos algunas de esas profecías para que veamos lo extraordinario de su nacimiento profetizado. Dice Isaías 9:6, más de 700 años antes de que Cristo viniera, dice, porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 2 capítulos antes dice, fíjense, este es maravilloso, la puntualidad con la que se cumplió la profecía. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Cuándo se cumple? Mateo 1, 22 y 23. Fíjense cómo comienza Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese, ¿qué? Lo dicho por el Señor, ¿por medio de quién? Del profeta que acabamos de leer en Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cabal cumplimiento. Lo profetiza Isaías, se cumple y Mateo da la nota en el Evangelio. Miqueas 5:2, ¿dónde iba a nacer? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel, y en sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Cuándo se cumple esto? Mateo hace la referencia, Mateo 2:3. Oyendo esto el rey Herodes, cuando fueron ahí los reyes a decirle que nacería el Salvador, dice, se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, y ahí cita a Isaías, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Luego se profetizan hasta detalles. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue a Egipto? Fíjense lo que dice Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuándo se cumple? Lo dice Mateo 2:14.
Y él, despertando, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se fijan qué detalles del cumplimiento del nacimiento, de los tiempos iniciales de Cristo? Jeremías, por ejemplo, profetizó hasta la muerte. Cuando Herodes manda matar a los niños, lo profetizó Jeremías 31:15, fíjense: así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Cuándo se cumple? Mateo 2:16. Vean cómo narra y cita este pasaje. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había a Belén. Y ahí fue cuando Jesús ya se había ido a Egipto, ¿verdad? Por el aviso del ángel. Y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho ¿por quién? Por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La profecía cientos de años antes, cumpliéndose en el nacimiento de Cristo. Podríamos citar más. Las profecías hablan de dónde iban a nacer y de su ministerio y de su muerte. Les digo, en la cruz del Calvario se cumplieron más de 150 profecías del nacimiento y la muerte de Jesucristo. Entonces, claro que es un evento extraordinario, maravilloso, del que hay que hablar. Dios hecho hombre vino a esta tierra. Claro que hay que celebrarlo, amén. Hay que celebrar a Cristo. Claro que sabemos que lo fundamental de que haya venido es que murió y resucitó. Porque hace 8 días lo citó nuestro hermano Jesús, 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O como dice ahí la versión Dios habla hoy, si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, sí estaríamos hablando pues de un buen profeta, un buen hombre, enseñó buenos principios, pero Él era Dios. Y dice la palabra de Dios que Él puso su vida. Nadie me la quita, dijo Cristo, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, la esperanza de vida eterna está en el hecho maravilloso de la resurrección. Pero para que hubiera muerto y resucitado tenía que haber ¿qué? Nacido. Para morir tenía que haber nacido. Y quiero que meditemos, es que es maravilloso. Dios se hizo hombre. Dice el evangelista Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y miren, esto es maravilloso. No vivimos en esa época, pero dice aquí, y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se imaginan? Habitó, dice aquí la palabra de Dios, entre nosotros. Vino a esta tierra, se humilló a sí mismo, se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el propósito todos lo sabemos, por el que vino a nacer, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué vino a nacer? Para morir y salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Esas son las buenas nuevas, esas son las nuevas de gran gozo, esas son las noticias que le anunciamos a la gente. Eso es predicarle a la gente el evangelio. Le decimos, sabes que eres pecador, pero hay una buena noticia. Los ángeles así se los anunciaron a los pastores, Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínate la gloria ahí, un resplandor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. La Nueva Traducción Viviente, miren cómo los dice.
Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Aleluya. ¿Se imaginan el gozo? Y por eso fueron y la adoraron, y los magos llevaban oro, incienso y mirra, que podíamos tener una prédica de esos regalos que recibió el Señor. Pero esa es la noticia, nació el Salvador. Nuevas de gran gozo. Antes de morir y resucitar, tenía que haber nacido. Y claro, dice Juan 3:16, que además lo cantamos, y al final, yo quiero invitarlos al final, que cantemos Juan 3:16, pero toda la iglesia. Lo vamos a cantar juntos, porque hace rato, bueno, ustedes estaban apreciando cómo se prepararon y demás, pero que al final participemos todos de ese coro, que es el versículo de Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, es cuando vino y nació a esta tierra con el propósito de morir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino a nacer Jesucristo, para morir, para dar vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo es salvación. ¿Para quién? La gente puede decir, o a veces he oído, no, es que es salvación para todo el mundo. No, mis hermanos, Jesucristo no es salvación para todo el mundo. Ahí lo dice, ¿para quién es salvación? Para todo aquel que en él cree. La salvación está disponible para todos, para todo el mundo, pero será para todo aquel que en él cree. Y el que en él cree, ahí lo dice, no se pierde, mas tiene ¿qué? Vida eterna. Entonces tenemos que decirle a la gente con claridad, a eso vino Cristo. Y él puede ser para tu vida salvación si tú crees. Pero también no nos quedemos en Juan 3:16, vayamos al 18. Y el 18, miren qué claro y fuerte mensaje. El que en él cree, ¿cuántos verdaderamente han creído en esta mañana? Verdaderamente. No es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si tú verdaderamente, y eso tú lo sabes, y el Espíritu Santo debe dar testimonio a tu espíritu, tú sabes si realmente has creído. Y si es así, dice la palabra de Dios, no serás condenado, no te perderás, tendrás vida eterna. Lo tenemos todo en Cristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Le espera la eternidad sin Cristo en el infierno, donde será atormentado de día y de noche por toda la eternidad. Por eso tenemos que dar el mensaje, por eso es esta buena noticia. Cristo vino, nació un Salvador, le anunciamos al mundo, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Entonces, claro que es importantísimo el nacimiento de Cristo, amén. Claro que es algo extraordinario. Su nacimiento no fue el nacimiento de un hombre ordinario. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, o sea, antes de que tuvieran relaciones íntimas, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso fue una obra divina, gloriosa. El Espíritu Santo puso en su vientre a Jesucristo. Y dice aquí, José su marido, ahí en ese momento no sabía nada, ¿verdad? Como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, o sea, un hombre pues muy prudente. Y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces no fue un nacimiento ordinario, fue un nacimiento extraordinario. Una virgen, una mujer que jamás había tenido relaciones, estaba casada, estaban a punto de consumar esas relaciones, pero antes de eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo puso a Jesucristo ahí. Y lo hemos explicado, y no lo voy a explicar hoy, pero lo explicamos en el Evangelio de Juan. Era importantísimo que el hombre no interviniera, José, en este milagro del nacimiento,
para que no heredara el pecado. Es un tema amplio que vimos en el Evangelio de Juan, pero así tenía que ser. Quien transmite el pecado, dice la Biblia, porque por un hombre el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Por un hombre, el hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Lo compartió el hermano Jesús. Y por un hombre, la vida a todos los hombres, Jesucristo. Ahora fíjense Mateo 1:21. María está embarazada. José ya entiende, pues sí, bueno, el Espíritu Santo. Pero dice aquí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense qué interesante esto, porque los que somos padres, ¿qué pasa cuando recibiste la noticia de que estaba embarazada? Lo primero es, ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? ¿No? ¿Niño o niña? No hay. El otro día, miren qué triste, hay una familia que anuncian ser cristianos, es la familia Montaner, son artistas la mayoría de ellos. Y entonces embarazó la esposa, y ahorita ya creo que ya tiene el hijo, ya de caminar o no sé, ¿no? Ya tiene tiempo, pero dice, es que no le vamos a poner un nombre ni de hombre ni de mujer, es nuestro hijo. Ay, y que le dije, nuestro hijo, no, esas son, ya hablaremos cuando regresemos a la serie La Familia y hablemos de la ideología de género, vamos a hablar de todas esas perversiones morales, espirituales en el que el mundo vive, pero aún la iglesia. Bueno, aquí, ¿qué es lo primero que pasa cuando estás esperando un hijo? Pues, ¿qué será, niño o niña, no? Ya cuando sabes, ¿qué nombre le pondremos? Matarí, Leri, Lerón. ¿Sí o no? Y ahí empieza, a veces hasta discusiones. No, pues vamos a poner como el abuelo, no, y la mamá, no, pues ponle como mi papá, no, pues como el mío. Bueno, conozco casos que para darle gusto a todos, hasta 3 nombres les ponen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y luego terminan poniéndole un apodo. No usa ni uno. Está como, un día llegó a la iglesia un querido hermano, y se presenta con nosotros. ¿Cómo se llama, hermano? Rubén. Y para todos es nuestro hermano Rubén. Hasta la fecha es nuestro hermano Rubén. Pero un día tocó en la casa el timbre. Le digo, ¿quién es? Víctor. La voz se me hacía conocida. Le digo, ¿cuál Víctor? Víctor Amaro. Ay, no, ¿pero cuál? Rubén, pues. Y en ese momento me enteré. Le digo, ¿qué se llama usted, Víctor Rubén? No me llamo Rubén, me llamo Víctor, pero todos me dicen Rubén. No se llamaba Rubén y por meses lo llamaban Rubén, pero en su familia le decían Rubén. Y acá luego les ponen 3 nombres, les digo, y ni usa ni uno. Pero bueno, el caso es que en el caso de Jesucristo, me están llamando. No le puse mute, miren, ya el pastor cometió una falta. Pero se lo paso a mi hija para que le apague ahí el sonido o lo que veas que sea necesario. Una disculpa, porque yo siempre estoy, cuando suena un teléfono, a lo mejor era Rubén o Víctor. Bueno, en el caso, pues María y José no les tocó poner nombre, dice Mateo 1:21 al 23, y dará su nombre, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 2 nombres que hablan del amor, de la misericordia, de la grandeza de nuestro Dios y de la obra de Cristo. Primer nombre, Jesús, que viene de Yeshua. ¿Qué significa? El Salvador. El Salvador. Su nombre habla de su propósito. Él vino a salvar al pecador que arrepentido cree en él. Entonces, ahí está, en su nombre llevaba el propósito de su venida a esta tierra. Pero el otro nombre también es muy importante, Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Primero porque literalmente Jesucristo como hombre vino y pisó esta tierra. Entonces, es Dios con nosotros y vivió como hombre. Y dice Hebreos 4:15,
que fue tentado, miren, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero la gran diferencia, ¿qué dice ahí? Pero sin pecado. Pero aquí estuvo, fue tentado, pasó hambre, una vez la barca se estaba hundiendo, ¿se acuerdan? Estaba la barca y los apóstoles, maestro, que perecemos, estaba durmiendo, seguramente estaba cansado. Luego caminaban unas jornadas, o sea, como hombre vivió como nosotros y fue tentado, pero la diferencia, jamás pecó. Porque fuera de Cristo no hay otra persona que como hombre no haya pecado. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo, ¿qué dice ahí? Ni a un uno. Un día me dijo un hermano, no, hermano, es que usted no sabe, mi abuelita es así, es buena de buenísima, mi abuelita. Jamás, yo creo que jamás pecó. No sabes, una santa. No hay justo ni a un uno. Pero no, es que de verdad mi abuelita, créame que yo creo que se va a ir al cielo por tan buena que es. No hay justo ni a un uno. Es más, le dije Romanos 3:23, todos se lo saben, por cuanto todos pecaron. Porque luego te dicen, no, María no. María, a quien Dios dispuso para que tuviera a Jesucristo en su vientre. Claro que María lo primero que dijo, ¿cómo dice cuando se presenta como pecadora? Ahí en Mateo, donde ella dice, ¿cómo dice? A ver si me ayudan ahí. Glorifican mi alma, Señor, pero se los debo, pues, pero por ahí va. Pero bueno, el asunto es, mis hermanos, que él no pecó, y yo insisto, Juan 1:14 es un versículo que nos habla de ese amor, de esa misericordia de Dios, cuando dice, habitó entre nosotros. Ese es el evento glorioso, maravilloso, más grandioso de toda la historia. Hay una imagen que quiero que pongan, alguna vez la vi y por eso la traje otra vez aquí a colación, porque dice, el hecho más grandioso de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. ¿Se acuerdan cuando se dice, porque hay muchos rumores de que a lo mejor no fue así, pero que Neil Armstrong pisó la luna? Y que dijo algo así como, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. No, lo más grandioso para la humanidad es que Cristo haya pisado la tierra, porque tuvo un propósito, porque es la esperanza de salvación para todo aquel que en él cree. Entonces dice Hebreos 4:15, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí estuvo entre nosotros. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre, que traducido es Dios con nosotros. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, primero porque pisó esta tierra, estuvo aquí con nosotros, pero Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso estamos reunidos. Por eso nos preparamos, vamos a llegar temprano, la iglesia, vamos a adorar, porque la reunión es para Él. Él que está con nosotros, que dice Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo, porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está aquí, mis hermanos. Una vez me dijo un hermano, yo como que no lo siento, yo no sé si lo sientas o no, pero Él dijo que estaría, Él está. Esto es de fe, no de sentimientos. La Biblia es de fe, no de sentimientos. Hay veces que dicen, yo siento como que Dios no me oye. Bueno, la Biblia dice que si tú oras, Él te responde. Clama a mí y yo te responderé. Y lo creemos por fe. Y aquí nos habla, porque hay hermanos que dicen, es que a mí Dios como que no me habla. Y le digo, pues es que como que no abres tu Biblia, porque aquí nos habla y bastantito, bastante. Entonces, vino a nacer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y prometió, no solo estuvo aquí con nosotros, Él está con nosotros. Él mora con todo creyente de veras.
Claro, dice Romanos 3:23, que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Antes de haber creído en Jesucristo, no teníamos relación con Él, estábamos enemistados. Estábamos enemistados, tenemos que tenerlo presente. Para eso vino Cristo, que abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero sin Cristo, aunque la gente le diga Diosito lindo, mesa, el pesebre, el 24 y haga cuanto rito se le ocurra, si no ha nacido de nuevo, si no ha creído en el Señor, Él no le oye, porque están separados de la gloria de Dios. Pero por eso tenemos que dar el mensaje del Evangelio, porque tenemos un grande ministerio. Se le llama en Corintios el ministerio de la reconciliación. Tenemos que reconciliar a la gente con Dios. ¿Cómo? Dándoles el mensaje. Mira, Cristo pagó en esa cruz. Él vino a nacer con un propósito. Es Jesús, es el Salvador. Él es el que puede darte vida eterna. Y es el mensaje que debemos llevar, y es el mensaje que vemos en 1 Corintios 15:3, que también compartió nuestro hermano Jesús hace 8 días, cuando dice lo siguiente: miren lo que hacía Pablo cada vez que llegaba a un lugar donde había gente que no conocía a Cristo. Dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué era lo primero que enseñaba? No creas en la Virgen, no discusiones teológicas, no, él llegaba a lo fundamental. Cristo murió por nuestros pecados. Y además lo afirma, conforme a las Escrituras, porque lo que enseñamos y predicamos debe estar ¿qué? Conforme a las Escrituras. No venimos a echar rollos, el pastor no debe venir aquí. Pues miren, hoy les voy a hablar de lo que yo pienso. No, debemos hablar lo que está conforme a ¿qué? A las Escrituras. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje central del Evangelio. Entonces, hoy en la noche, si tú vas a tener una reunión familiar y hay alguien que no conoce a Jesucristo, o cada día que tú tengas a alguien que no conoce a Cristo, dale este mensaje. Dale este mensaje. Mira, Cristo murió por tus pecados. Y además, dice la palabra de Dios, que resucitó al tercer día. Si tú te arrepientes y crees en Él, tienes vida eterna. Porque Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es el mensaje central del Evangelio que debemos dar. No nos entrometamos en discusiones vanas y que si esto y que si por allá. Demos el mensaje del Evangelio. Es el mensaje central por el que Cristo vino a nacer en esta tierra hace 2000 años. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Qué grande es nuestro Dios. Hay un versículo que yo creo que todos se lo saben de memoria, lo usamos para evangelizar, alguno a lo mejor se lo sabe en griego y a lo mejor hasta al revés te lo sabes. Pero es un versículo grandioso del amor de Dios, Romanos 5:8, escuchen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vino a morir por gente buena, porque bueno no hay ninguno. Siendo pecador, tú sabes y yo sé qué pecadores somos, y aún así Cristo vino y pagó por ti y pagó por mí, por amor. Por eso lo envió. De hecho, en el versículo 7 dice: ciertamente apenas alguno morirá por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A lo mejor tú dices: ¿por quién morirías? A lo mejor una madre por su hijo, ¿no? Una vez vi una noticia donde estaba la sentencia de muerte a un joven, y la mamá decía: pónganme en su lugar, denle la libertad a él. Pero ¿haría eso esa misma mamá por un asesino, por un mentiroso, por un adúltero, por un avaro? Por eso dice la versión Dios habla hoy: no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ¿o sí? Ni siquiera en lugar de una persona justa.
aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho algún gran bien. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Por qué envió a Cristo? Aquí está Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso somos, pecadores redimidos por su sangre. Pero Él vino a morir por ti, por mí. No dijo, voy a esperar a ver cuando se porten bien, entonces sí. Él lo hizo por amor. Porque ¿qué merecía nuestro pecado? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, y muerte significa separación. Y de entrada estamos separados de Dios cuando no le conocíamos, y si morimos así, estaremos separados eternamente. Pero gracias a Dios por la siguiente parte del versículo. Mas la dádiva. ¿Qué es una dádiva? Un regalo. Algo que no te lo mereces, es una dádiva. La dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, yo no sé si esta noche acostumbren algunos darse regalos. Quizás vas a tener regalos, quizás no los vas a tener. Pero si has creído en Jesucristo, tienes el regalo más grande que puedas tener. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos tienen ese regalo? Le puedes dar la gloria a Dios con un aplauso y decirle gracias porque tengo el mejor regalo. Y si esta noche nadie te regala nada, lo tienes todo. Lo tienes a Él, que es el regalo más grande que podamos tener. Por eso, como dice Lucas 2:11, podemos entender lo que dice: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, o como dice la versión Nueva Traducción Viviente, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en la ciudad de Belén. Entonces quizás alguien que hoy nos escuche en esta mañana, pues está bien, pues yo celebro la Navidad, pero no entendía bien este mensaje. ¿Qué tengo que hacer para reconciliarme con Dios? Jesucristo lo dijo, Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy puedes tener ese gran regalo, el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Nada, Él ya lo hizo todo en la cruz. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, en Jesucristo que pagó por tus pecados. Es todo. Y tendrás entonces el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. Ahora miren, quiero terminar así. Al principio leímos lo siguiente, casi al principio, Filipenses 2:9 en adelante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Déjenme decirles una verdad sobre este versículo. La Biblia enseña que va a haber un día donde la humanidad entera que ha existido, desde Adán y Eva hasta el último de los días, cuando Cristo venga a juzgar a esta tierra, estará toda la humanidad y toda lengua literalmente confesará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar ante ese nombre. Y cuando digo toda, no solamente nos referimos a los que hemos sido salvos, a los ángeles de Dios. Toda lengua es toda la humanidad entera. Para muchos será ya demasiado tarde, pero ese día reconocerán que Él era el Señor de señores. Doblarán sus rodillas, pero ya no estará la gracia. Pero tarde que temprano, ahí tendrán que reconocer, demasiado tarde, que ese que rechazaron es el Señor. Nosotros como cristianos no tenemos que esperar a ese día. Hoy podemos confesar que Jesús es el Señor. Hoy podemos doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, agradecido por una salvación tan grande. A veces es difícil, guardamos las formas, vemos religioso que alguien se arrodille, pero creo que es una buena oportunidad. Si nada te lo impide, yo te invito a que así despidamos esta reunión.
Si puedes arrodillarte y así lo sientes en tu corazón, demos gracias a Dios por esa salvación tan grande. Dale gracias en esta mañana, hermano y hermana en Jesucristo. Nació un Salvador. Llegaron los pastores y le adoraron. Llegaron los magos y le adoraron. Un día la humanidad entera, hasta aquellos que le rechazaron, estarán rindiéndole adoración. Doblarán sus rodillas, reconocerán que ese que hoy es nuestro Salvador es el que los pudo haber salvado, pero le rechazaron. Por eso, si tú estás aquí esta mañana y no has creído en Él, arrepiéntete y cree. No es lo que yo te pido. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu vida y en tu corazón hay una lucha. Me arrepiento, creo, ¿qué hago? Cree y arrepiéntete. Y demos los que estamos aquí gracias a Dios. Padre, gracias por una salvación tan grande. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es Jesús el Salvador. Gracias porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y por eso nos encontramos en esta hora arrodillados delante de ti, Señor, reconociendo tu señorío, tu gracia, tu amor y tu misericordia. Gracias por haber venido. Gracias por ese amor que cuando aún éramos pecadores, tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque podemos celebrar que Jesús nació, no como el mundo lo celebra, sino como una esperanza real y de gratitud de que has venido a esta tierra, de que moriste y resucitaste y estás a la diestra del Padre, y muy pronto te veremos cara a cara y te adoraremos y glorificaremos tu nombre por la eternidad. Pero de aquí a que ese día llega, permítenos comunicar este mensaje. Permítenos decirle al mundo que hay esperanza, decirle al mundo que ha nacido el Salvador, que murió por sus pecados y que todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tenga vida eterna. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, Padre Celestial, por habernos amado sin merecerlo. Gracias, Señor Jesús, porque tú, el justo, moriste por los injustos para llevarnos a Dios, y hoy te damos gracias y te honramos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres ponerte de pie y darle un aplauso y las gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Gracias, Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos. Tomen sus lugares.